Buenas noches, Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, que la paz y la misericordia de Jesucristo estén siempre en sus vidas. Dios les bendiga, estamos por el canal de YouTube y bueno, dándole cumplimiento a la palabra de Dios, que el Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo y que este evangelio sea predicado a todas las naciones para que pueda venir el fin, dice la palabra de Dios. Este evangelio tiene que ser anunciado ante a todas las naciones, entonces dice la palabra de Dios que vendrá el fin. Bien, esta noche vamos a seguir con el estudio que venimos efectuando sobre las maldiciones generacionales. La semana pasada estuvimos conversando y hablando sobre maldiciones generacionales que la gente hoy en día aplican a su vida. Gente que dicen que mi mamá murió de cáncer, yo también voy a morir de cáncer. Mi papá murió de enfermedad de los riñones, yo tengo que padecer de los riñones, ¿verdad? Entonces, esas son maldiciones que hay que romperlas en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de las maldiciones que traen al mundo despectivamente hacia la perdición. Bien, una de las maldiciones más grandes que el mundo hoy en día acarrea es el pecado. El pecado es una maldición que ha venido de generación en generación. Sabemos que el pecado nosotros, antes de llegar a este camino, la Biblia dice que nosotros teníamos pecados que irremediablemente estábamos muertos y condenados por el mismo pecado. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero la gloria y la magnificencia de Dios nos logró alcanzar. Entonces, cuando una persona está fuera de este camino, lo que yo quiero enfocarles en esta noche, para terminar la idea, es que las personas que hoy en día viven fuera de este camino, automáticamente están caminando, y lastimosamente decirlo, por el camino de la maldición. La palabra de Dios dice que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, somos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice que en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, invocado sobre nuestras vidas, nuestros pecados son perdonados. La Biblia dice que nosotros, al recibir el bautismo en las aguas bautismales en el nombre de Jesús, nuestros pecados automáticamente son perdonados. La Biblia dice que Él nos redimió de toda maldición de la ley y toda maldición espiritual que estaba en nuestras vidas. Por eso yo en esta noche quiero decirte que nosotros, cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando nosotros llegamos a este camino verdadero de salvación, nuestros pecados son liberados en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, Jesucristo dice que un día vendrá a traer salvación y a traer vida eterna. Cuando le maldecían, no respondan con maldición. Jesucristo, cuando le maldecían allá, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban pateando, cuando lo estaban vociferando, la palabra de Dios dice que Él no levantó maldición sobre ninguno. La palabra de Dios dice que Él levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros somos redimidos de toda maldición por medio del Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego, porque este camino es de fe, y la palabra de Dios enseña que el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero leer unos textos de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la maldición que nosotros teníamos, ¿verdad?, fue redimida en el nombre glorioso de Jesús. En cierta oportunidad, después que Cristo subió al cielo, ¿verdad?, quedaron los discípulos en el aposento alto. La Biblia dice que habían como 120 allá el día de Pentecostés.
Y bueno, hubo un estruendo, dice la palabra de Dios, que vino un viento recio y llenó toda la casa. Y la palabra de Dios enseña que todos los que estaban allí presentes fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que en ese tiempo era una gran multitud que asistía a Jerusalén. Esos días, dice la palabra de Dios, que venían gente de diferentes partes, diferentes nacionalidades, al día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces uno se preguntaban, ¿y estos no son judíos, hebreos, y hablan en nuestras lenguas? Habían gente de la zona de Elán, de la zona de Mesopotamia, de la parte más lejos de Asia. Y la palabra de Dios dice que los que estaban allí, que eran como 120, estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Pero en ese momento se levantó un hombre llamado Pedro, con esa palabra y lleno del poder de Dios, y les dio un discurso a toda la gente que estaban allí reunidos. Al final del discurso, Pedro les presentó a Dios, al Salvador, como la única opción que tenía el ser humano para ser salvo. Y en ese momento le preguntaron a Pedro, después del discurso, todas esas personas que estaban allí reunidas, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para que la maldición que a nosotros nos persiguen salgan de nuestras vidas? Y Pedro en ese momento, utilizando las llaves que el Señor le había entregado en sus manos, esas llaves espirituales que Dios le había entregado a Pedro por allá en el libro de San Mateo, donde dice: por tanto que te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces Pedro en ese momento, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu Santo, utilizaba las llaves que el Señor le había dado. Al Señor le dijo en San Mateo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En ese momento, el día de Pentecostés, cuando estaba esa multitud allá en el aposento alto y estaban más de 120 reunidos, llenos del poder del Espíritu Santo, se preguntaron a Pedro, aquellas personas, aquella multitud que estaba el día de Pentecostés: ¿qué haremos para ser salvos? Yo también te digo en esta noche, querido amigo, querida amiga, tú que nos escuchas por este canal, ¿cómo vas a ser tú para ser salvo? Y se pusieron las llaves de manifiesto en el momento, las llaves que el Señor le presentó a Pedro para quitar la maldición que nosotros, el ser humano, no teníamos, ni esas personas tenían para tener salvación. La primera es arrepentimiento. Le dijo Pedro: arrepentíos. La primera fue el arrepentimiento. El arrepentimiento es apartarse del pecado, apartarse de la maldad. No lo voy a volver a hacer, sino que yo me arrepiento. Yo reconozco hoy que soy pecador. Yo reconozco hoy que a Dios le he fallado. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos ante la presencia de Dios: Señor, henos aquí. Entonces Pedro le dio el primer paso a aquellas personas: arrepentíos. El segundo paso fue: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El bautismo en aguas era para el perdón de los pecados, y todavía en este tiempo sigue siendo el perdón de los pecados. Así que ni la brujería, así que ni las borracheras, así que ni las hechicerías, así que ni las enemistades, ni los pleitos, ni echarse varón con varón, ni echarse hembra, ni practicar el camino de la homosexualidad, ni practicar el camino de la delincuencia, ni practicar el camino de la droga, te va a quitar los pecados. La única fórmula que el hombre tiene para que sus pecados desaparezcan es ser bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo.
Esa era la segunda llave que Pedro estaba usando en ese momento para quitar la maldición del pecado a todo aquel que cree en Jesucristo. La primera, arrepentimiento. Hay que arrepentirse, hay que reconocer que somos pecadores, hay que reconocer que nosotros a Dios le hemos fallado. Hay que reconocer que nosotros fuimos hechos en el pecado. Nosotros nos criaron en el pecado, pero cuando llegamos a Jesucristo, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, tenemos la redención de nuestra alma, tenemos perdón de pecados en su nombre y tenemos la salvación ya garantizada. La primera, arrepentimiento. Segundo, bautismo en el nombre glorioso de Jesucristo. La tercera, recibimiento de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el que nos guía, el Espíritu Santo que es el que nos llena y nos guarda en este glorioso camino. La palabra de Dios dice que en ese momento Pedro les dijo a todas esas multitudes esos 3 pasos que el hombre debe cumplir para ser salvo. Porque le preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dio la fórmula. El apóstol San Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quería decirle que cuando nosotros somos bautizados en el glorioso nombre de Jesucristo, la palabra de Dios dice que ahí nosotros, la sangre de Cristo es rociada sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo, ahí Dios nos impone la sangre por medio del bautismo. Y el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos purifica y el que nos lleva cada día en este camino, en este transitar que un día dejará de ser, porque un día de venir nuestro